Les pido autorización comenzando a grabar. ¿No hay problema? ¿Podemos grabar? Sí, no hay inconveniente. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Como les decía, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Tenemos como dos interesantes aspectos a tratar. Fundamentalmente, digamos que vamos a hablar un poquito de los detalles de Red Calls en cuanto a la exposición, al, al póster, cómo elaborar el póster y todos los detalles que debe tener en cuenta uno para hacer no solamente la elaboración del póster, sino también, y esto es bien relevante, el tema de la presentación y la sustentación, para que la sustentación sea realmente robusta y para que pues, el proceso sea exitoso. Recuerden que, digamos que el proceso en Red Policy básicamente consiste en ir a exponer un poco el trabajo, sea que ya lo hayan concluido, sea que estén en fase de concepción específicamente, o en el desarrollo propiamente de la solución o la iniciativa de investigación. Entonces el objetivo es que seamos estratégicos un poco en la presentación de ese contenido para que igualmente tengamos buenos resultados en la evaluación. Esa va a ser la primera parte, de esa me encargo yo. Y en la segunda parte, nuevamente, Fernando Carta Alvarado nos va a comentar un poco de sus avances en el proyecto que se conoce como Inteligencia Artificial para la Identificación de Emociones, pero el proceso de selección de personal en el Politécnico Jaime Sacada y de un enfoque eh, en habilidades blandas. Particularmente Fernando se concentró en este caso en el análisis de expresiones faciales y reconocimiento de emociones, cómo la inteligencia artificial ayuda a esos conceptos, no solamente desde el punto de vista del tema del tratamiento de las imágenes propiamente, en cuanto al tema de reconocimiento facial, sino también, también muy importante el tema del análisis del espectro fonético, y como el tema de las expresiones orales también pueden ayudar un poco a a este tipo de medición. Entonces, pues arranquemos con la primera parte, que sería los detalles del póster. No olviden, ya tenemos básicamente las iniciativas que se van a presentar para Red Calls, donde va a ser en el Instituto San Carlos de la Salle, de mayo 7 a 9 propiamente. Y pues lo más interesante resulta ser que específicamente la inscripción y todo, si somos estudiantes del Politécnico, pues nos las financia el Politécnico. Eso incluye también la impresión del póster. Entonces, yo ya les hice llegar a los inicialistas que van a exponer el póster específicamente con los, digamos, la plantilla de diseño que va a servir para este propósito. Y el objetivo es que comencemos a estudiar concretamente cuáles son esos aspectos relevantes a tener en cuenta en la presentación de los pósteres, efectivamente, cómo hacer que sea efectivo, eh, y cómo hacer que efectivamente se logre el objetivo de poder transmitir una idea. Entonces, vamos a hablar de los puntos claves de cómo hacer esa presentación, la estructura propiamente del póster de Red Calls, el diseño de una buena presentación visual, las claves para una buena exposición y un tema de conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿cuál es la estructura del póster? Pues básicamente va a haber un resumen, una explicación breve del proyecto, y en este resumen es importante que pues, se detalle el propósito del proyecto. Resulta que uno piensa que el póster es un elemento muy grande en el cual se puede uno esparcir en prosa y al final se da cuenta que también es un ejercicio de síntesis muy estratégico. Es un ejercicio en el cual yo debo estar en capacidad de poder identificar cuáles son las ideas más relevantes y pues tener o ejerzo un ejercicio efectivo de comunicación. Eso es súper claro. Uno puede tener un super proyecto, el proyecto más novedoso, pero si no hay una habilidad discursiva, si no hay una habilidad de poder contar concretamente en qué estoy trabajando, pues puede que el ejercicio no sea el mejor y que efectivamente no podamos cumplir con los objetivos, obviamente, de transmitir una idea. Entonces es importante, claro, que tenga claramente descrito el propósito del proyecto, y se debe mencionar indudablemente el tema del objetivo principal, que en la medida en que seamos metodológicamente eficientes y correctos, pues seguramente vamos a tener un buen planteamiento del objetivo. Debemos tener una
capacidad de captar la atención sin ser necesariamente recargados en la presentación del contenido, y una posible visión y una efectiva visión clara general de lo que se quiere contextualizar. Entonces viene la primera parte, que sería el planteamiento del problema. Fíjese que de alguna manera este proceso lo hicimos, te acuerdas también, Fernando, cuando hicimos la propuesta y todo el tema, inclusive con Juan Camilo. El proceso del planteamiento del problema es bien importante, sobre todo porque uno en general, en una estrategia que se llama el storytelling, parte del principio de generar una expectativa respecto a lo que muy seguramente entra a solucionar con su proyecto, con su programa, con su estrategia. Entonces es importante porque de alguna manera en la habilidad en la que uno pueda transmitir que efectivamente existe un problema, efectivamente hay un inconveniente, que estadísticamente, por ejemplo, no se está logrando una meta concreta, o que definitivamente la sociedad, a la hora de enfrentarse a un proceso concreto, identifica que efectivamente hay una falencia ahí considerable. De esa manera uno comienza a identificar claramente que puede llegar a transmitir o puede generar una solución que resulte importante. Entonces fíjense que esa descripción del problema debe estar muy bien fundamentada, debe estar muy bien relacionada con el tema estadístico, con valores reales, con valores que le permitan a uno identificar el panorama, porque muchas veces uno va a entrar a vender, en el buen sentido de la palabra, una solución que de pronto el validador o la persona que está evaluando, quien se está enterando del proyecto, no necesariamente la tiene clara, es decir, no está inmerso en el dominio del problema. Entonces, esa habilidad es concretamente la que se debe lograr transmitir en ese planteamiento del problema. La parte de objetivos está muy claramente definida en el tema metodológico. No olvidar que en general el objetivo general, valga la redundancia, habla de un qué, un cómo y un para qué. Y efectivamente ese objetivo general a su vez es el que redunda muchas veces en la generación del título del proyecto. Cuando uno está construyendo la solución, o construyendo más que nada en la estructura del proyecto, pues finalmente se ve abocado efectivamente a identificar claramente objetivos generales y específicos. Porque son relevantes, digamos que ya en el tema metodológico, ya en el tema de la metodología de investigación, pues claramente es la manera en la cual vamos a evaluar la efectividad del proyecto de investigación que se está realizando. Entonces, como objetivo grueso, pues se tiene un propósito general, ¿cierto? Y a nivel de detalles comienzan a construirse los objetivos específicos, que son como pilares, o como que son el paso a paso que me van a ayudar concretamente a obtener el objetivo general. Es bien curioso porque finalmente la metodología, por ejemplo, de trabajo de grado, en buena medida comienza a hablar de los pasos necesarios para lograr ese objetivo general. Cuando uno hace práctica profesional, por ejemplo, muchas veces, o en la mayoría de los casos, finalmente lo que se hace es que se define como cada uno de los objetivos específicos, cada uno de los diferentes pasos en la metodología de desarrollo de software. Por ejemplo, para el caso práctico en el área de programas informáticos del Politécnico Jaime Zarraca David. Pero, por supuesto, si estoy ya más ligado a la investigación, es importantísimo, el primer y segundo objetivo, estar en la tarea de exploración específicamente de todo lo que nos demanda el área de conocimiento en cuanto a su estado del arte. Esa es una de las tareas súper importantes y que consideran uno como el objetivo primigenio que debe tener en cuenta. Respecto a la metodología, entonces ya las áreas de metodología de investigación son muy variadas. Cuando ustedes ven efectivamente metodología de la investigación, ahí se habla mucho de esas estrategias. Pero como les decía, de manera práctica y apropiada para el tema de práctica profesional, en general, casi siempre por los tiempos de desarrollo, por las características de este tipo de proyectos, se habla de metodologías ágiles. Por lo general se entiende que es una metodología iterativa y que vamos a tener la particularidad de desarrollar las diferentes fases dentro del espacio de tiempo tan limitado que se define para esta iniciativa. Entonces, por lo general,
En este caso, las metodologías están muy orientadas al tema del desarrollo de software, insisto, porque estamos hablando de muchas veces proyectos de práctica profesional. Cuando ya hablo de proyectos netamente de investigación, pues ahí ya se amplía mucho el espectro y es claro que depende el método científico y específicamente las características del proyecto, pues yo voy a tener herramientas para poder comenzar a explorar específicamente de qué manera voy a resolver el problema. El tema metodológico es sustancial porque finalmente, digamos que, claro, cuando está uno en ingeniería de software, básicamente, pues fíjese que hay toda una corriente súper demostrativa y elaborada en la cual se han venido desarrollando los diferentes métodos o estrategias de desarrollo de software o metodologías de desarrollo de software que hablan de métodos, por ejemplo, como el Rational, o que son mucho más en cascada, o métodos más ágiles que no exigen de pronto tanto desde el punto de vista de la documentación, pero que sí entregan resultados de manera interactiva muy rápida a nivel de prototipos. Entonces, esa parte es importante también plantearla para no solamente los resultados esperados en cuanto al desarrollo final de la solución, sino también concretamente respecto a las características del proyecto de investigación que pueda estar realizando. Insisto, así sea práctica profesional. De hecho, uno de los proyectos que es el de Fernando es un proyecto de práctica profesional y sin embargo lo estamos presentando en Red Force como un proyecto de investigación en el sentido de que sí tiene unos componentes bien relevantes de los cuales él ahorita nos va a hablar de toda esa parte explorativa en cuanto al tema de análisis de expresiones faciales y cómo se puede vincular concretamente a análisis de sentimiento. Entonces, es por eso que efectivamente el tema metodológico comienza a ser tan relevante y tan importante y que quede claramente explícito. Aquí hay una parte de avances de resultados o resultados esperados. Aquí hay una perspectiva bien importante porque fíjense, hay proyectos de nuevo como el de Fernando en el que específicamente hasta ahora se está planteando el proyecto para el día de mayo seguramente va a estar más o menos como a mediana instancia. De pronto ya tiene resultados preliminares, pero lo mejor es plantear a nivel del póster ya concretamente los resultados esperados. ¿Eso qué implica? Fundamentalmente, pues, qué expectativas se tiene respecto, por ejemplo, a la exploración en los datasets o los datasets que estén disponibles para el tema de reconocimiento de sentimientos, reconocimiento de imágenes concretamente asociadas a las expresiones faciales. Entonces, uno puede comenzar ya a plantear soluciones alrededor de eso y se pueden manifestar como resultados preliminares dentro del desarrollo del proyecto. Claro, no se tiene una solución final porque pues hasta ahora se está, digamos, comenzando a establecer lo que sería casi que la propuesta de este proyecto, pero sin embargo, digamos que para esa instancia, que ya son más o menos principios de mayo, debemos tener unos resultados preliminares importantes mostrar. Finalmente, la parte importante es la parte de conclusiones. Y muy importante porque en general, así como en cualquier presentación que ustedes hagan, la parte de conclusiones comienza a tener muchísima relevancia respecto a lo que sucedió en todo el proceso de aplicar una metodología para obtener unos resultados respecto a unos objetivos. Esa experiencia es sustancial porque es de donde arranca, digamos, si hay una oportunidad de expandir un proyecto, de poder continuar afinándolo, pues que efectivamente tomen específicamente el asta para poder continuar en el proceso de desarrollo. La investigación es así, o sea, uno no puede pretender, inclusive se está moviendo el estado del arte en que obtenga la solución final, sino que seguramente está generando las bases para que sigan avanzando proyectos de manera interesante. Entonces, por eso es que hay que ser tan riguroso y por eso hay que ser tan claros específicamente en los resultados y en los artefactos que se generen en cada uno de los procesos de investigación. En una de las características claves alrededor de este tema es el tema de la documentación, que seguramente va a existir, no solamente en cuanto a la solución, sino también me comentaba en su momento a Fernando, en la elaboración de ese documento que le está dando fe a todo el proceso de la construcción del proyecto. Entonces, claro, porque ese es el que va a servir de insumo, insisto, para poder afinar, para seguir modelando, para seguir, continuar con las diferentes características que puedan existir. El tema de formalidad al tema de la referenciación es súper clave. Recuerden que
el Politécnico trabaja con este tipo de norma. En la mayoría de los casos, digamos que eso es abierto en el sentido de que si, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación y quiero publicarla en la IEEE, en Science Direct, y bueno, muchas de esos tiene, por ejemplo, la IEEE un formato propio de referencia. Entonces, para eso es súper clave tener o utilizar un gestor de referenciación, como de hecho ya lo utilizan muchos de ustedes, y eso es el Zotero, por ejemplo, y que tiene plugins para poder adaptar ahí al gestor de documentación. Otra de las razones importantes es, o también la estrategia importante, es comenzar a pensar en la posibilidad de desarrollar sus documentos o sus presentaciones, sus papers, inclusive en formato LaTeX. LaTeX es un formato que surge inclusive antes del surgimiento de los procesadores de palabra, entre comillas, modernos, y que se liberaba específicamente de muchas de esas características técnicas que pudieron existir en un principio. Entonces, antes de que existiera WordPerfect, por ejemplo, o el Word Open Universal de Unix, existía el tema de LaTeX, porque claro, cada uno de los, digamos que cada una de las áreas de la ciencia necesitan hacer todo este proceso de publicación y no podían esperar, pues, porque que existiera una herramienta tecnológica que lo permitiera. Entonces, en este caso, perdón, el LaTeX es una herramienta muy importante para eso. ¿Qué versatilidad me da LaTeX? Es que la mayoría, si no todas las publicaciones de mediano impacto, por lo menos unas publicaciones de tipo B y A para el caso de conciencia, o A1, que son categorías de cuartil 1, cuartil 2, reciben obviamente las publicaciones en este formato, el formato de LaTeX. Entonces es una oportunidad para tener en cuenta y que les puede servir en muchos de los escenarios. ¿Cómo será el diseño y presentación visual? En eso hay mucha libertad, pues siempre se da algunos consejos. Recuerdo que menos es más, una de las premisas importantes del diseño, el minimalismo en este tema de la presentación de la información es crucial, o sea, no ser saturado en la presentación de contenido, es ser muy efectivos en la distribución del espacio, tener un equilibrio visual, un tema de proporciones, un tema de, pues, cómo presento texto concretamente, si voy a presentar imágenes, pues tratar de que haya una cierta uniformidad. No necesitamos ser diseñadores gráficos para eso, pero sí pues tener un criterio medianamente más que estético de distribución de la información. Eso es lo que se espera en un documento de esas características. El tema de los colores y tipografía, pues de eso hay ciertamente un poco de camisa de fuerza, ahorita se van a dar cuenta de algunos ejemplos, porque finalmente hay un tema de imagen institucional. Entonces, yo ya decidí llegar la plantilla guía básica, ahí falta una información respecto a los pies de página, que deben llevar los pósters porque dependen obviamente del logo del semillero y el logo del grupo de investigación, adicionalmente el logo pues, del área de investigación de la universidad. Sin embargo, para este tema de colores y todo este cuento, pues tratar de ser uniformes con la plantilla institucional, de hecho por eso se entrega, y tratar de manejar un poco la versatilidad del manejo del texto y todo enmarcado dentro de esa dinámica para que la presentación sea efectiva. Muchas veces vamos a tener que utilizar gráficas. Las gráficas van a ser muy importantes, pero nos ayudan a sintetizar muchas veces la información, sobre todo si estoy en un proceso de colección de datos. Seguramente es mucho más práctico recurrir a imágenes o a estructuras de este tipo, gráficos de barras, de radar, pipes, etc. Importante ahí nuevamente el mensaje es que sea efectivamente claro, que no sea tan mínimo el manejo del texto, que no pretendamos incluir toda la información en un momento dado, sino que seamos estratégicos un poco en la presentación del contenido. Los logos, los que les he mencionado, que finalmente, pues en este momento la plantilla que les hice llegar tiene información parcial respecto, por lo menos la cabecera, ya la vamos a ver, pero el tema del pie de página, concretamente el póster, va a tener todas las especificaciones que se hacen necesarias desde el punto de vista del semillero de investigación y el grupo de investigación. Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos que ya se desarrollaron y se entregaron en su momento, cómo se hizo ese proceso. Entonces estamos un poco en espera que nos concreten esa especificación, sin embargo ya podemos ir adelantando con la construcción del post.
Bueno, respecto a las claves para una buena exposición, cómo hacer que mi comunicación sea efectiva, cómo hacer y lograr que en un muy corto de tiempo, básicamente máximo 5 7 minutos, esté en capacidad de poder transmitir mi idea. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta. General, la regla básica es que se trabaja con 5 minutos. Muy importante ser claro y preciso en la información, tratar de vocalizar claramente, mirar a la persona que nos está hablando, que nos está indagando sobre las características del proyecto, ser estratégico en el manejo del tiempo en cuanto a la sinuosidad del discurso. Eso es un poquitito de la teoría de storytelling que les decía. Básicamente uno arranca con un planteamiento del problema y es casi una labor dramática en el sentido de exponer un poco sus habilidades no solamente de exposición, sino sus habilidades de clamar de alguna manera el contexto del problema, es decir, tratar de ser muy expresivos para reforzar el discurso. Por supuesto, hay que ser rigurosos con el tiempo, no extendernos tanto en prosa, tratar de ser muy sintéticos, muy efectivos en la comunicación, y eso nos va a ayudar a facilitar el tema de la compresión. El lenguaje que podemos utilizar, pues, fíjense, van a haber muchas, seguramente en el área de investigación que yo estoy trabajando, van a haber muchas palabras técnicas. En general, mi recomendación personal, sobre todo porque ustedes se van a dar cuenta que en estos trabajos de investigación, cuando la investigación ya comienza a tener cierta jerarquía, pues lo más seguro es que le toca hacer una presentación en inglés, o por lo menos el póster crearlo en inglés. De hecho, si uno quiere tener visibilidad a nivel internacional, sus publicaciones debe hacerlas en inglés. Entonces, sin la necesidad de que nos identifiquen como una persona bilingüe, sí debemos tener la habilidad de transmitir nuestro mensaje, en este caso en inglés, si es el caso. Ahora, lo que sí es claro es que muchas veces el lenguaje académico exige que se utilicen los anglicismos. De manera particular, prefiero que sea así. Por ejemplo, hay términos como machine learning, que es mundialmente entendido. Es importante manejarlo así en lugar de utilizar aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, porque fíjense, se comienzan a generar ambigüedades. Entonces, hay términos que seguramente van a tener una especificación que un crédito y que resultan muchas veces más aprovechables si se utiliza el término original o el término sobre el cual se mueve el área de conocimiento. Se espera de nosotros que tengamos un lenguaje académico. ¿Por qué? Porque nos estamos adentrando en ese proceso de investigación. Entonces, nos estamos adentrando en esa área. Nosotros vamos a comenzar a ser expertos. Y es por eso que, de alguna manera, el evaluador nos va a, inclusive, a evaluar respecto a ese dominio del discurso. Y no solamente el dominio del discurso pasa por las habilidades propiamente expresivas y demás, sino obviamente por el dominio del lenguaje técnico que se haga necesario. El tema de señalar elementos claves con punteros o gestos, super clave, sí, la presentación, inclusive la presentación personal es clave. Para ese día, idealmente, pues, como en episodios anteriores, lo que se hace es que se le adjudica una camiseta al estudiante, al semillarista que está haciendo la exposición, porque pues debe haber un tema de identidad de marca, es decir, debe haber una imagen que se pretende también cubrir. Entonces, importante ese tema. Y sí, por supuesto, la gesticulación, el tema de apuntar, de señalar, de apoyarse muchas veces en secuencia en los gráficos para poder garantizar ese éxito. Súper importante este ejercicio. Muchas veces nosotros entendemos, sabemos qué es lo que voy a exponer, pero no ensayamos. Cuando uno ensaya la presentación, cuando uno practica concretamente alrededor de las exposiciones, pues sabe cómo va a digerir el tiempo, cómo va a manipular y cómo va a hacer gestión eficiente del tiempo. Entonces, importante también trabajarlo para no excederse en esos famosos 5 minutos, ser muy claro a la hora de responder preguntas, tratar de divagar lo menos posible. Si no se tiene claridad respecto a lo que pregunta el evaluador, ese es el momento propio para pedir retroalimentación con toda la sensatez del caso, porque muchas veces nos preguntan efectivamente pues para evaluar nuestra área o nuestra expertise de pronto en el área de conocimiento. Pero no olviden que este es un
un escenario netamente académico y es un escenario en el cual sobre todo el proceso de evaluación es muy retroalimentativo, si se podría decir de esa manera. Es decir, uno espera mucha retroalimentación para poder afinar el proyecto. Entonces, es clave y cabe decir que si hay preguntas que definitivamente no conocemos o se escapan a nuestro dominio, pues bienvenida la aclaración por parte del evaluador, que seguramente va a tener de pronto expertise alrededor de esos temas. Finalmente, el tema de conclusiones y recomendaciones. ¿Cuál es la importancia de un póster bien elaborado? Resulta que a veces las personas critican porque dicen, en un póster yo no tengo toda la capacidad de poder explicar lo que hago, por ejemplo, a nivel de un paper. Por lo menos con 5 o 8 páginas yo puedo describir todo el proceso de investigación. El póster es mucho más resumido. Pero fíjense que adicionalmente existe la posibilidad de que yo en ese corto tiempo sea tan estratégico que pueda presentar la imagen, o la imagen más que la imagen, mi proyecto con toda la claridad del caso, donde puedo hacer énfasis de manera importante sobre los diferentes puntos a tener en cuenta y adicionalmente donde voy a obtener una oportunidad muy grande en cuanto, insisto, al tema de retroalimentación que nos haga el jurado evaluador. En general hay que ser muy tolerantes en ese sentido. Muchas veces vamos a tener evaluadores que pues muy seguramente ya ostentan títulos por lo menos de maestría o doctorado seguramente, y es, digamos, no deja de ser una oportunidad este encuentro específicamente para eso, para mejorar en la calidad del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, básicamente eso es lo que les quería contar. No olvidar pues el tema de las especificaciones alrededor del formato establecido, el tema de la sobrecarga del texto, bueno, todo lo que hemos venido hablando, el tema de ensayar la presentación y por supuesto, y esto es súper importante, que hagan una revisión de la ortografía y la gramática a la hora de construir sus textos. Yo quiero mostrar aquí, antes de terminar, le doy la palabra a Fernando que debe estar dormido. Esta es la plantilla que nos hicieron llegar. Básicamente aquí está pues el contenido. Si se dan cuenta, la cabecera cambia. Habla de un sistema de ciencia y tecnología e innovación, la dirección de investigación y posgrados, el Politécnico está con el logo en la mitad y el tema de acreditación. Adicionalmente el tema de la gobernación. En el pie de página, fíjense, está todo el tema de Nova Antioquia, los logos, el logo del grupo de investigación y el logo del semillero. Está la distribución más o menos del contenido, el resumen, el planteamiento del problema, figura, todo esto, en la mayoría de los casos ya lo tenemos inclusive en el formato que hicimos llegar a Red Colsi. De pronto hay que ser un poco más estratégico en la elaboración de las diferentes figuras que nos ayuden a presentar la información. Para eso entonces me tomé el atrevimiento también de traer algunos ejemplos de años anteriores. Yo les voy a hacer llegar igual esta información, pero aquí son proyectos interesantes que se han venido presentando. Inclusive estos proyectos fueron o tuvieron cabida en la convocatoria nacional que se hizo en Barranquilla y algunos tuvieron oportunidad de participar internacionalmente. Esta era una aplicación propiamente de un prototipo en Android empleando técnicas de visión por computadora e inteligencia artificial para la detección del apoyo humano en cuanto a la cuantificación de la velocidad de la fase concéntrica. Este sí era un proyecto terminado, entonces, claro, antes había, digamos, proliferación de información, tenía mucha información, pero cosas interesantes a mostrar. El pipeline, casi siempre en estos proyectos de inteligencia artificial, se muestra cómo es el proceso específicamente de la información, cómo se procesa, cómo se captura, dónde interviene específicamente de pronto los modelos de inteligencia artificial. Y adicionalmente, fíjense, se mostró la aplicación a nivel de screens, de print screen de las diferentes escenas que se podían capturar. Se incluye la información de objetivos generales y específicos, pero en este caso ni siquiera los específicos, solamente el tema de objetivo general, pero sí se hizo importante, digamos, realce alrededor del tema de la metodología, del tema de CRISP en Machine Learning, y adicionalmente algunos de los resultados, en este caso ya eran definitivos, fueron bien interesantes. La bibliografía, pues casi siempre los trabajos de investigación cuando son rigurosos tienen más de 80 referencias. Entonces aquí uno trata de, digamos, sintetizar las que fueron más claves para poder construir la propuesta.
Aquí hay otra propuesta que se hizo, por ejemplo, este es un prototipo de software basado en técnicas de Machine Learning aplicado a la visión por computador para la caracterización de imágenes rupestres en salud. Argentina también tuvo participación a nivel nacional, es decir, le fue muy bien en la regional. Fíjense que en este caso no se hace tanto uso, a pesar de que el recurso gráfico es suficiente, pero sí se explica el diagrama del modelo propuesto de manera muy sintética. Adicionalmente los resultados. Si se dan cuenta, estos resultados no son casi inteligibles, o de hecho no son inteligibles. Entonces, a veces hay que ser más estratégico a la hora de presentar la información, de pronto revisar concretamente cuáles son los modelos y arquitecturas que sean más eficientes. Acá hay otro trabajo que se hizo, también muy exitoso. Esta fue la aplicación de un LLM, desarrollo de un prototipo de chatbot utilizando técnicas de inteligencia artificial y un servicio de mensajería instantánea para la consulta de información de la personería de Medellín. Entonces aquí por ejemplo, este es el insumo más importante de este trabajo y fue a nivel de arquitectura, porque efectivamente se diseñó la arquitectura para poder apropiar o explotar un poco el uso de LLMs y también establecer un cliente para poder consumir servicios sobre WhatsApp. Entonces aquí está la arquitectura, el LLM, que es totalmente intercambiable. Se tenía en ese momento la versión de llama de las liberaciones que hacía específicamente pues, toda la gente de Meta, de Facebook y demás. Pero se incorporó esta librería LangChain que nos ayuda muchísimo a ese proceso. Esto es básicamente un RAG, se conoce en la literatura como un Retrieval Augmentation Generation. Pero sí se habló concretamente cómo era importante utilizar técnicas de scrapping para poder jalar la información de la página y cómo poder integrar todo este modelado. Ese es otro modelo de arquitectura y otra propuesta que se logró generar, fíjense, de manera muy estratégica para el contenido. Finalmente, aquí tengo un modelo de aula inmersiva en el metaverso basado en técnicas de gamificación. En este caso, el proyecto estaba en proceso de investigación, entonces no, digamos que la parte de la riqueza gráfica no está tan ligada al tema de los proyectos, los prototipos que se están generando, sino más plantear la inquietud que había alrededor del proyecto. Entonces, como les digo, yo hago llegar estos modelos para que también se puedan inspirar, por decirlo de alguna manera, en la estrategia y comencemos a elaborar el tema del póster. ¿Para cuándo el plazo? Finalmente nos dicen aquí concretamente que el póster idealmente debe estar más o menos hacia por acá, verifico, deben estar listos antes del 21 de abril. Hasta el 21 de abril tenemos plazo para eso, tenemos 20 días para elaborar. Entonces hay tiempo suficiente para poder estructurar esa propuesta. Finalmente el póster se elabora, se hace aquí en PowerPoint, claro, se respetan las dimensiones y todo el cuento, los tamaños de letra y demás, pero lo que sí se genera para evitar todos los conflictos de tamaños de letra, además que tamaño, las fuentes de letra se imprimen o sí, se genera el PDF en el formato original para que lo puedan imprimir sin mayor inconveniente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto o alguna inquietud. Listo, entonces no me extiendo más en toda esta carreta y dejamos a Fernando Carta Alvarado, quien nos va a ayudar un poco con esta presentación del análisis de expresiones faciales y reconocimiento de emociones. Todo esto vinculado a ese proyecto que está desarrollando, que se llama Inteligencia Artificial para la Identificación de Emociones en el proceso de selección del personal para el Politécnico Colombiano Jaime Sosa Cadavid, un enfoque en habilidades blandas. Entonces, Fernando, te escuchamos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, enseguida le presento. Voy a dejar de presentar aquí para que pueda. Por favor, gracias. Listo, creo que ya está presentando, ¿cierto? Sí, señor, ya se ve ahí.
Listo, bueno, yo les vengo a hablar un poco sobre mi proyecto. Ya como bien dijo el profe, yo estoy haciendo un proyecto basado en inteligencia artificial para el análisis de expresiones faciales. Con esto, realizar un reconocimiento de emociones para posteriormente hacer también un reconocimiento de habilidades blandas. Le voy a hablar un poco sobre el análisis de expresiones faciales y el reconocimiento de emociones. Es un campo que está en un auge con aplicaciones en diversas industrias, por ejemplo, desde la atención al cliente hasta la salud mental. Esta, Estos análisis y reconocimiento de emociones tienen mucha fuerza, sobre todo en muchos ámbitos. Este, por ejemplo, en la salud mental para el reconocimiento este, de personas depresivas, de personas que están este, en proceso de suicidio, de más complejo, ¿cierto? Este, en atención al cliente, en muchísimas cosas tienen aplicaciones el análisis de emociones, ¿cierto? Una de ellas es para lo que yo estoy desarrollando, que es enfocado en entrevistas laborales, que son muy importantes el reconocimiento de habilidades blandas. Aquí le quieren dar un enfoque más que todo como al reconocimiento de habilidades, como son el liderazgo y la comunicación en, en los procesos de acá dentro del Politécnico. Uno de las investigaciones que hice fueron de los modelos basados en redes neuronales para la implementación en son redes neuronales convolucionales. ¿Qué significa esto? Que son redes específicas para el reconocimiento de imágenes y el reconocimiento de objetos dentro de las imágenes, más específicos para el reconocimiento de rostro, porque al final de cuentas es lo que van a expresar las emociones, ¿cierto? Eh, Dentro de los modelos es muy importante mencionar datasets especializados, datasets que van a obtener para el reconocimiento puntual de la emociones. Estos modelos tienen que estar basados en CNN, como viendo lo mencioné ahí, que son dos redes neuronales convolucionales. Son una elección predominante para el análisis de expresiones faciales, debido a la capacidad que tienen para extraer características especiales de las imágenes. Más adelante le voy a hablar un poco de la librería que seleccioné para implementar en el proyecto, en el proyecto que estoy desarrollando. Y es básicamente la seleccioné por esta razón que muestra acá, que son datasets como FER2 y 13, que son datasets muy completos, que tienen una estructura o una selección de datos muy específica, muy buena, que no solamente es por la cantidad, sino por la calidad de estos datos. Esto también lo voy a hablar un poquito más adelante. Dentro de las arquitecturas populares que tenemos, tenemos modelos que ya están preentrenados, como son BGNet, ResNet o Insection. Estos pueden adaptarse fácilmente al Transfer Learning para el reconocimiento de opciones. Dentro de las herramientas y APIs comerciales que usualmente se tienen para el análisis facial, tenemos varias. Por ejemplo, de los grandes productores de software en el mundo que todos conocemos, Microsoft, Google, y también voy a mencionar la de IBM Watson. La de Microsoft nos ofrece una detección de análisis facial, una detección y un análisis facial, identificando emociones a través del reconocimiento de ciertos patrones faciales. La de Google está más orientada a la detección de rostros y objetos,
pero puede complementar sistemas de análisis emocional mediante el procesamiento avanzado de imágenes. Esta fue la de Google fue la que yo particularmente seleccioné porque nos ofrece una variedad muy amplia para el reconocimiento de emociones. Él tiene reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de gestos, de posturas. Tiene como una gama bastante amplia para lo que se requiere acá en el Politécnico. La afectiva está especializada en el análisis de expresiones tanto faciales y la medición de emociones. Está muy ampliamente utilizada en estudios de mercado, automoción y aplicaciones de salud mental. También tenemos la de IBM Watson, que nos permite realizar el análisis con capacidades de clasificación que se puedan adaptar al reconocimiento de emociones. Listo. Entonces le voy a hablar un poco más de la de Google Cloud Vision, que, bueno, como le dije, esta fue la que seleccioné por características propias de Google. Tenemos en esta API tenemos una detección facial de emociones en la que incluye una detección facial que, además de localizar y trazar los contornos de los rostros, evalúa ciertos atributos emocionales. Tiene una arquitectura y una escalabilidad, como la había mencionado. O sea, con esta aplicación, con esta, tenemos la posibilidad de integrar muchísimas funciones en el reconocimiento tanto de expresión facial como de postura, reconocimiento de voz y demás. Eso, es muy escalable está dentro de los casos de uso y aplicaciones. Es muy común encontrar aplicaciones en el análisis de contenido y en interfaces de usuario. Por ejemplo, la implementación de Google en los teléfonos Android, que tienen el reconocimiento facial para como el login o el acceso a los dispositivos móviles. Y también tiene integración con otros servicios, complementa muy bien con de Google Cloud. Lo que a nosotros como desarrolladores nos facilita mucho el tema de aplicación de estas APIs. La implementación y la documentación de Google Cloud es muy sencilla para implementar. Tiene muchísima información, muchísima documentación que es muy sencillo de interpretar, de entender a uno como desarrollador, que creo que esto es fundamental para nosotros, y logrando así una implementación en nuestras aplicaciones de manera muy sencilla y muy rápida. Listo. Aquí, esta es la librería FAIR, es una librería que funciona en Python. Esta es la que seleccioné para la implementación. Esta librería utiliza ese dataset que les mencioné al inicio, el dataset de FAIR 2013, que tiene, como les mencioné, tiene un dataset grande de imágenes que reconocen diversas emociones. Entonces, dentro de la librería FAIR tenemos una detección y análisis de emociones. Esta librería nos permite identificar emociones tales como la alegría, tristeza, sorpresa, enfado y otras emociones más que van a ser de mucha utilidad en aplicación para detectar las habilidades blandas que le había mencionado, que eran liderazgo y comunicación. Esta librería hace uso de modelos ya preentrenados. Es muy bueno, ya que no hace falta entrenar el modelo para posteriormente entrar a verificar si efectivamente hace la detección de emociones, sino que ya este modelo está preentrenado y es muy útil para comenzar a dar solución
al requerimiento. También la librería FER tiene una integración con OpenCV. Este recurso de OpenCV nos sirve para la detección de rostros, permitiendo localizar de forma precisa las regiones de interés en una imagen. Por ejemplo, un rostro, la detección de puntos como son, por ejemplo, las cejas, la boca, los ojos, una serie de que son muy relevantes para la detección de emociones, ¿cierto? Y de igual manera, la facilidad de uso de esta librería es muy, muy sencillo, así como la de Google, el uso y su integración. Esta librería está pensada más que todo para que nosotros como desarrolladores y para los investigadores la podamos integrar de manera fácil en nuestros proyectos de análisis de video. MediaPy también es muy interesante porque es un marco de trabajo de código abierto que está desarrollado por Google. Es decir, esto de igual manera, como pertenece a la parte de Google Cloud, esto nos va a facilitar el uso de, bueno, aquí tengo un errorcito en la diapositiva de Python para aplicaciones de aprendizaje automático en dispositivos locales. Como se quiere aquí en Politécnico, dejar la aplicación de forma local, de manera que se pueda acceder a ella aquí en Polivirtualizo, no salir como a venderlo, por así decirlo. Es muy pertinente el uso de este framework o marco de trabajo. Como aplicación de Google, sigue su función de diseño modular y flexible, lo que nos permite a los desarrolladores y hacer la integración de estos módulos de manera sencilla. Bueno, las características propias de este framework son la detección de objetos, bien sean cara, rostro, partes del cuerpo humano, etc. Él hace también una clasificación de imágenes, tiene la detección de manos y gestos, hace una segmentación de imágenes y una detección de rostros y los puntos de referencia faciales. Bueno, le hablo un poco del reconocimiento de emociones en audio, más que todo como para tenerlo en cuenta. Esto, listo. Esto le hago una mención a esta parte porque sí se tiene el interés de hacer un reconocimiento de emociones a partir del audio. La idea de aquí es inicialmente hacer un reconocimiento meramente facial, pero la idea a futuro sí es un reconocimiento en el audio y en las expresiones que se emiten a través del habla de la persona durante la entrevista, porque si bien es cierto, se pueden detectar ciertas emociones a partir de las expresiones faciales, es muy importante tener en cuenta el contexto de la voz en estas entrevistas de trabajo, ya que se integrarían muy bien el tema de lo que se dice y de las expresiones faciales para tener una información más precisa. Entonces, dentro de las características del habla o del audio, se van a extraer el tono de voz, la entonación y qué tan rápido habla la persona durante la entrevista de trabajo. Dependiendo de estos casos, la velocidad podría representar una muestra, por ejemplo, de nerviosismo. Si una persona habla muy rápido o hace muchas pausas durante ciertas preguntas durante la entrevista de trabajo, eso puede denotar, por ejemplo, nerviosismo, ¿cierto? Dentro de los modelos que se van a utilizar o que se tienen previsto utilizar, son redes neuronales recurrentes como RN y el STM, porque ya
Estas redes son efectivas para capturar la secuencia y las variaciones temporales en la voz. Dentro del análisis y sentimiento de emociones en texto también se tiene como previsto implementar algo de emociones en texto. Esto, claro, posterior al desarrollo que iba a implementar, se van a hacer análisis de modelos NLP, que son modelos de lenguaje natural de las personas. Va a estar muy enfocado en los sentimientos y van a hacer uso de bibliotecas y herramientas como HumanFace y otras herramientas que en su momento se entrarán a mirar más adelante aquí en Polivirtual para cuando le vayan a dar continuidad al proyecto. Al inicio les comentaba de la calidad y cantidad de los datos en el reconocimiento de emociones. Cuando les comentaba sobre el dataset de FER 2013, les comentaba sobre la calidad y la cantidad. Es muy importante los datos, sobre todo tener unos datos que sean precisos y robustos para que el modelo en sí logre aprender de estos datos, de manera que el porcentaje de certeza al momento de evaluar las emociones sean lo más óptimos posible. Nosotros sabemos que en inteligencia artificial no es 100% certero la respuesta que obtenemos de la inteligencia artificial. Por eso es que es muy importante tener los datos precisos y robustos al momento de hacer el entrenamiento de estas redes neuronales. Por eso seleccioné la librería FER, porque incorporan la precisión y robustez en esta selección de datos. Acá vemos otro tema que es muy importante también, que es la calidad versus la cantidad. Si bien es cierto que es muy importante tener muchos datos para el entrenamiento de la inteligencia artificial, es muy importante que no solamente tengamos muchos datos, sino la calidad de estos datos. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener, por ejemplo, una foto o tener muchas fotos de un estado de ánimo, digamos, alegre, si realmente no se puede apreciar del todo esa imagen. Por ejemplo, una imagen de perfil de una persona que se vea sumamente pixelada. La calidad de esa imagen no va a ser propia o acorde para el entrenamiento. Entonces, se generan lo que se conoce como esos sesgos en la programación. También tenemos, por otro lado, el Data Augmentation, que son técnicas como la adaptación, el escalado y el recorte de imagen. Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita de la imagen pixelada. Ahora, en el caso contrario, que tengamos, por ejemplo, una imagen de una persona alegre, digamos que la tenemos perfectamente de frente, pero está en un formato muy grande. Y la persona solamente abarque el 5% o el 2%, el 1% de la imagen, y el otro 90 o 95% de la imagen sea un fondo blanco. Entonces, es muy importante simplemente tener la imagen de la persona y eliminar el ruido que podamos tener en la imagen. ¿Cierto? Pasemos a la... Listo. El contexto de la aplicación. Aquí se está manejando el uso de la aplicación tanto en tiempo real como en un procesamiento posterior a la entrevista.
En el tiempo real, surge la problemática de que debemos de tener un, un equipo superior que vaya capturando la información y la vaya analizando y procesando en tiempo real. Eh, para el- eh, en, en este contexto, necesitamos un equipo de mayor capacidad al que podamos tener en el procesamiento ya luego eh, ¿cómo se llama? De manera asíncrona. Listo. Continuamos un poco con la privacidad y la ética en el reconocimiento de emociones. Esta, esta parte es muy importante tener en cuenta el cumplimiento de las normas de protección de datos. Este, Como todos sabemos, hay unas leyes que aquí en Colombia y en el Reino Unido y en muchos lugares con el tema de la protección de los datos de los usuarios. Así como bien el profesor al inicio solicitaba, por ejemplo, permiso para la grabación de la sesión, este tema tiene muchísimo este, tema con la protección de datos, porque al final nosotros estamos obteniendo expresiones de la persona, estamos obteniendo solamente datos textuales, por así decirlo, sino también grabación de audio y video. Entonces, es muy importante este tema de la privacidad de los datos. Bueno, dentro de los recursos computacionales que tenemos en, en todos las API y los recursos que ya están listos para la implementación, hacen un gran uso de GPU y otros están muy enfocados en el uso de cloud. Por ejemplo, los servicios de Google, el de IBM y el de Microsoft tienen ambas posibilidades, tanto de hacerlo un uso local, que requerirá un uso mayor de la GPU, o también un uso en cloud, que ya son recursos que se contratan directamente para nosotros no tener en local eh, ese uso de máquinas, ¿cierto? Dentro de Google Cloud tenemos estas características y capacidades. Se les comento. Tenemos para la detección facial y de emociones, tenemos que la aplicación de Google incluye una función de detección facial que además de localizar y trazar los contornos del rostro, hace una evaluación de ciertos atributos emocionales. Eh, También les comenté de la arquitectura y escalabilidad de la aplicación. Eh, Dentro de los casos de uso y aplicaciones, es muy común encontrar aplicaciones en el análisis de contenido multimedia, por ejemplo, como redes sociales o estudio de mercado, y en interfase de usuario. Dentro de las consideraciones técnicas, tenemos que, aunque el análisis de emociones es muy útil para obtener indicadores generales, la interpretación de estas probabilidades requiere cuidado, ya que, como les mencionaba, no son 100% exactos. También tenemos la integración como en otros servicios, se complementan muy bien en la de Google Cloud Vision, se, se complementan muy bien con el resto de aplicaciones que nos ofrece Google, lo que nos facilita la construcción de soluciones más complejas y más robustas en el área. Bueno, dentro de las conclusiones, nosotros vamos a tener un modelo de reconocimiento facial para la detección de emoción. Estos modelos van a estar basados
en CNN y datasets específicos, más concretamente en el uso del dataset de FAIR 2013 y la librería que también lleva el mismo nombre de FAIR. Dentro de las herramientas ya comerciales, bueno, ya vimos la de Google Cloud Vision y también existe la de IBM Watson, que es muy buena también. Y dentro de los recursos de hardware de escalabilidad en la nube, tanto Google Cloud como la de IBM operan en infraestructura como una nube, es decir, que pueden tener un servicio alojado en la nube, contratado directamente con ellos, evitando que tengamos ese hardware en físico en la oficina. Estas plataformas van a aprovechar aceleradores de hardware propios de ellos, lo que nos permite una mejor optimización de los recursos. Entonces eso básicamente sería como la conclusión. Bueno, aquí un poco de la librería FAIR, porque el uso de esa librería es una librería de open source. Todo el mundo puede tener acceso a ella, tiene una excelente documentación. Tenemos OpenCV, que también va integrado con la librería de FAIR, que es una biblioteca supremamente completa para visión por computadora, que nos ofrece una gama muy amplia de algoritmos, facilitando el reconocimiento facial. Y bueno, MediaPipe, que ya les comenté bastante sobre esta aplicación y todos los usos que tiene MediaPipe. Sí, esa era la presentación que les tenía para hoy. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Y no sé si el profe Miguel tenga, perdón, Miguel, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Hola. Pues la verdad es que como llegué tarde a la reunión no entendí mucho como lo que se estaba tratando era antes de este tema del tema de proyecto de inteligencia emocional. Sobre los formatos y todo esto, que hay una fecha de entrega, ¿eso es para qué específicamente? Bueno, no, fundamentalmente, Miguel, lo anterior, lo que tratamos anteriormente era el tema del póster, es básicamente una participación en que algunos compañeros van a hacer en Red Colsi, que es la red colombiana de investigadores de investigación, y digamos que la manera de participar es la elaboración de un póster. Entonces estábamos dando como esos detalles de cómo se podía elaborar, como que consideraciones tanto técnicas como digamos, de formato que se deben tener en cuenta para esa sustentación, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, ese es el escenario que estamos planteando anteriormente. Ya. Perfecto. Fernando, yo sí tengo algunas preguntas que hacerte respecto al proyecto, muy rápidamente para tratar de definir. Entonces, no va a haber entrenamiento, o sea, definitivamente vas a utilizar la librería FAIR y, digamos, los datasets concretamente de FAIR 2003 para poder concentrarse en esas habilidades, en el tema de, pues me imagino, ira, disgusto, temor, felicidad, una condición neutral, tristeza y sorpresa. Básicamente son esas las características que vas a identificar. Sí, básicamente voy a utilizar las emociones que inicialmente propone la librería para la detección de emociones. Tengo entendido que la librería FAIR sí tiene como una gama más amplia de detección de emociones. Pero inicialmente con las que tiene, bastan para identificar las que inicialmente creemos que son liderazgo y comunicación. Ok, y digamos, esas ya son las habilidades blandas que vas a entender, liderazgo y comunicación. Y ya has identificado, digamos, qué expresiones concretamente se pueden correlacionar con ese, pues digamos, con ese tema específicamente de habilidades blandas. Ya correlacionado, sí, digamos. Sí, ya tengo como una investigación sobre el tema, si me gustaría como validarlo con psicólogos que me están apoyando acá.
Qué bien. Hice como una correlación entre esas emociones de alegría, de tristeza, cómo se correlacionan con estas habilidades blandas. Y pues, pero sí me gustaría como entrar a que un psicólogo o las dos psicólogas que me están apoyando entraran a mirar qué tan cierto es este tema para dar un seguimiento a esto. Y pues más que todo como para, que es la parte como creo que un poquito más compleja, que es la de cuantificar Esa habilidad, ¿no? esa habilidad, Sí. correcto. Perfecto, sí, esa era la gran inquietud ahí. Entonces, definitivamente ya estás encauzado y ya nos diste la descripción específicamente un poco de la infraestructura, cómo piensas hacer el deployment. Entonces, eso ya es importante irlo incorporando en el documento, ¿listo? Para que podamos ir evolucionando. Esa era la gran inquietud que tenía. Y bueno, por hoy no es más. Muchísimas gracias. Cuando retomamos después de Semana Santa, la semana después de Semana Santa retomamos sesión. Lástima no está Daniel aquí, pero el objetivo es que ella nos cuente un poco un proyecto que ya comenzó a desarrollar para el tema de análisis de señales de onda a través de electroencefalogramas, electrocardiogramas, no, electroencefalogramas, para ver específicamente sobre qué componentes, qué ondas concretamente son sensibles para identificar mecanismos de atención. Entonces, lo más seguro es que ese martes próximo, que sería después de Semana Santa, arrancaríamos con esta exposición. No los molesto más, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, Fernando, y ya te compartí la información también del póster y la plantilla, ¿ok? Listo, profe. Muchísimas gracias a usted, a compañero Miguel. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.